de salud. También nos acompaña David Vega de Ágata, quienes básicamente nos van a hablar sobre cómo mejorar la eficiencia en los trámites y servicios al ciudadano con interoperabilidad a partir del caso que viene pues manejando exitosamente la Secretaría Distrital de Salud de la Historia Clínica Electrónica. Y también David nos va a comentar sobre los temas de interoperabilidad segura de datos personales, quienes nos va a dar pues algunas recomendaciones que vienen trabajando desde la agencia Ágata. Pues acá ustedes ven en pantalla los objetivos que les acabo de mencionar y bueno, un par de mensajes iniciales. Inicialmente, pues como nosotros concebimos el concepto de interoperabilidad a partir del COMPES 3920-2018, que es la Política Nacional de Explotación de Big Data, y tiene que ver con que la interoperabilidad hace referencia a mecanismos y métodos que permiten a los sistemas de información interactuar e intercambiar datos de manera automática. En el marco de gobierno digital, esta se orienta hacia la disminución de pasos en los trámites para la prestación de servicios al ciudadano y el aumento en la rapidez de la atención. De igual forma, buscamos generar la simplificación y mejora de experiencia del usuario eh, a través de la interoperabilidad, ya que es un factor indispensable para la simplificación y mejora de la experiencia del usuario. Tenemos algunos micrófonos encendidos, les agradezco si nos ayudan a cerrarlos. Y también el tema de datos y la protección de datos personales, aquellos datos que pertenezcan a ciudadanos y cuya pérdida y o alteración pueda significar algún tipo de inconveniente para ellos con el Estado. Deberán ser especialmente protegidos, evitando el uso no autorizado y garantizando su integridad y disponibilidad y resguardo. Entonces, aquí le voy a dar la palabra a Juan Gabriel Rubio para que nos cuente sobre su experiencia en la Secretaría de Salud. Entonces, adelante, Juan Gabriel, por favor. Buenos días, me dan un momento, por favor. Comparto ya prendo mi cámara y comparto la presentación. Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si ven ya mi pantalla? Sí, ya la vemos. Ok, perfecto. Bien, bueno, mi nombre es Juan Gabriel Rubio. Yo hago parte de la Secretaría Distrital de Salud, específicamente de la Dirección TIC. Soy uno de los líderes del proyecto de interoperabilidad en salud del distrito. Y pues les voy a compartir, digamos, que cuál ha sido nuestra experiencia en términos de interoperabilidad, los retos que hemos tenido y digamos que a qué nos hemos enfrentado de alguna manera y qué hemos obtenido hasta el momento. Como no voy a estar viendo mucho el Teams, si hay alguna duda, pues me pueden interrumpir. Bien. Les voy a hablar de Bogotá Salud Digital. Bogotá Salud Digital se implementó en agosto de 2019 y básicamente se inició con la red pública de salud del distrito. Esto pues significó un hito al poder interoperar o poder unir a todos los actores de salud que tenemos en el distrito a nivel de entidades públicas, porque normalmente, y creo que ya todos lo sabemos, poder unir a varias entidades en interacción sobre un proyecto no es algo tan fácil, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Les voy a comentar de qué se trata Bogotá Salud Digital. Bogotá Salud Digital es la plataforma tecnológica de interoperabilidad en salud del distrito y sirve pues para disponer servicios ciudadanos digitales a través del acceso, intercambio, integración de toda la información electrónica en salud entre los diferentes actores del sistema. Hoy permite para los pacientes gestionar sus citas médicas, hacer solicitudes, seguimientos, cancelaciones. Permítanme.
hacer seguimiento de sus órdenes médicas a la formulación, autorización y dispensación. En este momento estamos 100% formulación y estamos trabajando en la implementación de autorización y dispensación. Y tener acceso a su historia clínica sin tener la necesidad de imprimirla. Normalmente, cuando nosotros necesitamos ir al médico y de manera continua o por efecto de algún tratamiento, pues el médico al que vamos nos va a pedir siempre que le llevemos nuestra historia clínica, qué ha sucedido con nosotros antes de cada interacción. Para el médico, en términos generales, permite tener acceso a la historia clínica del paciente, sus resultados de laboratorios e imágenes diagnósticas, de tal manera que ya no tiene que solicitarle al paciente que la lleve impresa, ni tiene que ponerse en contacto con la entidad donde estuvo atendido previamente. Supongamos que un paciente es atendido hoy en un hospital aquí por una urgencia. En cualquier hospital de la ciudad, puede ser al norte de la ciudad, tuvo una urgencia, lo atendieron ahí, pero él normalmente está registrado, capitado en la subred del sur, en una IPS del sur. Entonces, cuando va a los controles, va a la IPS del sur, pero la primera atención la tuvo en el hospital del norte. Esa información antes no se compartía, no se sabía qué había pasado en esa primera atención, qué medicamentos le formularon, qué exámenes le hicieron, cuáles fueron esos resultados, cuáles fueron los diagnósticos. Y además tienen pues acceso al historial de medicamentos del paciente. Esto es algo que los médicos valoran mucho. Normalmente nosotros siempre creímos, cuando estábamos implementando procesos, que no más la parte de historia clínica, diagnósticos y todo esto, pero vemos que los médicos valoran mucho tener acceso al historial de los medicamentos. ¿Qué medicamentos se le ha formulado? Porque normalmente cuando uno, pues no todo el mundo, pero muchas personas van al médico, saben que están consumiendo medicamento, pero no siempre saben cuál es el medicamento, cuál es la concentración, y esto es fundamental para los tratamientos. Para el sistema de salud en general, pues permite una reducción de costos, mayor control de las prestaciones, menos pruebas duplicadas, ya que si un paciente tuvo le ordenaron unos exámenes, se los realizaron hace un mes y hoy todavía esos exámenes son vigentes, y como ya el médico tiene acceso a esa información, no hace falta que se los vuelva a ordenar para poder entender el estado de salud actual del paciente. Y pues adicionalmente, pues menos papel que nos permite a nosotros conservar el medio ambiente. Y por último, pues permite impulsar la autonomía de cada una de las instituciones y facilitar la integración entre los operadores. En términos generales, entre 2020 y hoy, esto fue implementado en agosto de 2019, pero estas son cifras, digamos que desde el 1 de enero de 2020. Estamos interoperando hoy con las 4 subredes integradas de servicios de salud del distrito. La interoperabilidad que tenemos hoy es del 89% de las historias clínicas definidas para interoperar. ¿Qué sucede? Nosotros, como distrito, cuando salió el proyecto, se definió que íbamos a interoperar unos documentos clínicos específicos, no toda la historia clínica del paciente, porque no toda es necesaria para la continuidad asistencial. Entonces se definió que se iba a interoperar la historia clínica de consulta externa, de urgencias. En este caso, en urgencias enviamos la epicrisis, es decir, el paciente es atendido en urgencias el tiempo que deba ser atendido, y ya al finalizar, cuando se cierra la historia clínica de urgencias, se envía la epicrisis, que en términos generales es un resumen que permite poder tener la continuidad asistencial. Lo mismo sucede con hospitalización. Un paciente puede estar hospitalizado 1 o 2 meses, por ejemplo, cuando tuvimos COVID, que estaban por 2 o 3 meses hospitalizados. Al salir, pues genera una epicrisis, que es un resumen de toda la atención que él tuvo mientras estuvo hospitalizado. Estamos enviando documentos de odontología, de imágenes diagnósticas, de laboratorio clínico y materno-perinatal. En global, durante estos 3 años y medio, se han interoperado 6.973.296 documentos clínicos. Esto más o menos por alrededor de 1.300.000 pacientes que han sido atendidos en el distrito. Y tienen acceso a esa historia clínica que se interopera, todos esos documentos, 116 sedes de salud del distrito. Perdón, hay un micrófono prendido. Gracias. Bien, ahora
para llegar a esto, y ni siquiera para llegar a esto, dentro del ejercicio que hoy tenemos, ¿cuáles han sido los principales retos y barreras? Inicialmente, el principal reto fue poder establecer un lenguaje común de intercambio. Es decir, existían muchos retos a nivel de definir la arquitectura, definir la infraestructura que íbamos a tener, cómo íbamos a ir escalando, pero cuando tuvimos que definir el lenguaje común de intercambio, esto fue entre 2018 y 2019. Todavía no existía la ley 2015 de 2020 ni la resolución 866 de 2021. La ley 2015 de 2020 básicamente lo que dice es que en el país hay que hacer interoperabilidad de historia clínica electrónica. Y la resolución 866 de 2021 nos dice cuáles son los datos que debemos interoperar. En este momento, esa información que trae la resolución es muy corta respecto a lo que se debería interoperar. Sin embargo, en 2019 no existía. En esa resolución que salió en 2021, se dice cuáles datos se interoperar, bajo qué estándar se interopera, estándar terminológico, y nos dice cuáles son las terminologías a utilizar, cuáles son los catálogos a utilizar. Cuando hicimos esto en 2019, cada una, esto es como en cualquier industria, cada empresa tiene sus propias codificaciones. Existen codificaciones que son de uso común. Por ejemplo, cuando hablamos de diagnósticos, existe una codificación que es CIE 10, eso es internacional. Y existen muchas codificaciones. Todo lo que uno debe interoperar tiene que estar codificado para que ese lenguaje común sea con el que todas las entidades, los que están interoperando, puedan comunicarse. Definirlo fue un reto muy grande y la decisión fue partir de identificar si existía un estándar para cada uno de los términos que debíamos utilizar, si existía un estándar internacional o varios, y utilizar el más utilizado o el que para América fuera el más utilizado. En algunos casos existen estándares que se utilizan, unos en Europa, otros en Medio Oriente o en Asia y otros en América. Entonces, había que utilizar un estándar que a futuro nos permita a nosotros interoperar no solo internamente en Bogotá y en Colombia, sino también con otros países. Lo que normalmente se hace es definir o un estándar que ya es internacionalmente utilizado por todo el mundo, o el estándar más utilizado para América o para Europa. De ahí bajábamos que si no existía a nivel internacional, se buscaba si existía uno a nivel nacional. Por ejemplo, cuando estamos hablando de diagnósticos, utilizamos estándar CIE 10. Cuando estamos hablando de tipos de identificación, tenemos que utilizar el de la registraduría en Colombia. Pero hay algunos datos que no existen ni a nivel internacional ni a nivel nacional. Por ejemplo, cuando me piden a mí la UPZ, la localidad del barrio, eso es de Bogotá. Y pues no íbamos a inventarnos codificación ni nada de eso. Bogotá tiene el catastro, entonces el estándar que está definido en catastro. Digamos que es como la cascada en la que vamos bajando los estándares. Y existen algunos o algunos datos que no estaban estandarizados. Entonces había que definir un estándar a nivel distrital. Eso en términos de, digamos que para poder entrar en operación. Luego, ya estando en operación, nos genera un reto, o digamos que barrera más que un reto, es la falta de reglamentación. ¿Por qué? Porque existe una ley, que es la 2015-2020, que me dice que debemos interoperar la historia clínica a nivel nacional, pero no hay reglamentación sobre esa ley. Hay una resolución que es la 866 que me da, creo que son 52 datos para interoperar, pero debemos interoperar muchos más. No está definido cuáles van a ser las arquitecturas, cuáles van a ser los otros estándares. Nada de esto está definido. Y aunque nosotros a nivel del distrito en salud pública ya estamos interoperando bajo nuestros propios estándares, una de nuestras metas es poder interoperar no solo a nivel público, es todo el distrito, que todo el distrito esté interoperando, que podamos tener información de lo que sucede, por ejemplo, en la Chayo, de lo que sucede en la Clínica del Country, y que ellos puedan tener información de lo que sucede en las subredes, porque muchos pacientes son atendidos en IPS privadas y en IPS públicas de manera constante, y esa información es vital para los médicos y para las instituciones. Al no existir esa reglamentación, nosotros como distrito no tenemos
la potestad para obligar a las IPS privadas a interoperar bajo nuestros estándares, sino que tenemos que hacerlo bajo el estándar nacional. Y estamos capacitados hoy como distrito para interoperar bajo ese estándar dentro de, digamos que como se ha definido o como se ha reglamentado. Digamos que ya tenemos algunos avances del ministerio en ese sentido, pero pues ellos todavía están trabajando en completar la reglamentación. Lo tercero que vemos como reto es establecer un entorno de gobernanza. ¿Qué sucede? Cuando estamos interoperando, y creo que sucede no solo con la interoperabilidad, con cualquier herramienta tecnológica o cualquier disposición tecnológica que hagamos, se requiere no solo del componente técnico, que funcione correctamente y que esté disponible siempre, sino que el componente funcional, que todas las reglas de negocio sean definidas, que haya que se puedan integrar servicios a esto, que podamos medir calidad, uso y apropiación, aumentar la percepción del ciudadano. Y adicionalmente, de que sea a nivel funcional y técnico, el gran reto es que no es solo una entidad. O sea, si fuera solo la Secretaría, pues internamente nos ponemos de acuerdo. Aquí hay que poner de acuerdo a las 4 subredes, a la Secretaría, a Capital Salud y a todas las IPS privadas que vayan entrando. Entonces, es fundamental establecer un entorno de gobernanza que tenga una cabeza técnica, una cabeza funcional, que permita definir cuál va a ser las estrategias, cuáles van a ser los focos estratégicos, hacer la distribución eficiente de los recursos, porque esto requiere recursos físicos, técnicos, financieros y humanos. ¿Y eso para qué? Porque hay que articular todo de tal manera que podamos integrar servicios ciudadanos digitales en procesos asistenciales y administrativos. Hoy tenemos la historia clínica electrónica y digamos que llega a la interoperabilidad y se consume. Sin embargo, existen muchos servicios alternos con base en esta información que se está interoperando, que facilitan la prestación del servicio médico y mejoran la calidad de vida del ciudadano. Y es importante definir cómo los vamos a implementar y, digamos que, establecer rutas y mecanismos para implementación, que nos permita también hacer evaluaciones de calidad y completitud de los datos de acuerdo con la regla de negocio para cada uno de los que intervienen dentro de toda esta cadena, que nos permita aumentar el uso de apropiación por parte de los usuarios tanto internos como externos. Aquí, ¿qué sucede? Si no le damos el peso que tiene a una interoperabilidad, no importa, estamos hablando aquí de salud, pero puede ser de lo que sea, en todas las instituciones que están interoperando, eso va a perder valor o relevancia para algunas y va a hacer que en general no sirva. O sea, vamos a ponerlo como ejemplos, yo tengo en el distrito 4 subredes. Si una de las subredes dice, venga, no, yo no voy a interoperar la historia clínica, a mí no me interesa enviarles información, pues el resto no va a poder valerse de esa información. Es decir, vamos a perder el valor que tiene la interoperabilidad. Que nos permita hacer aumento en el uso y apropiación por parte de usuarios internos y externos. Es un compromiso que cada uno de los que está participando en el proceso hacia su entidad irrigue la información y que comunique también a sus usuarios ciudadanos, en este caso pues son los pacientes, y mejorar la percepción de esos usuarios frente a los servicios. Es decir, mejorar los servicios de tal manera que la percepción aumente. En términos de uso de apropiación, ¿qué hemos hecho? Perdón, creo que me pasé ahí. ¿Qué estándares de interoperabilidad hemos utilizado nosotros para poder crear toda la plataforma? Inicialmente, digamos que la columna vertebral es el estándar HL7. HL7 es el Level 7, que es un conjunto de estándares globales para intercambio de información de datos clínicos y administrativos en sistemas de salud. Es el estándar más utilizado a nivel mundial y este tiene digamos que varios niveles. Nosotros estamos utilizando 3. Uno que es el versión, bueno, hay un cuarto que no está aquí reglado, que es el versión 2, HL versión 2. Es el estándar de mensajería más ampliamente utilizado. Normalmente todos los sistemas de información hospitalaria utilizan este estándar. Es un estándar creado en los años 80, pero que todavía sigue funcionando y es muy, muy ampliamente utilizado a nivel mundial, tal vez el más utilizado.
El siguiente ya es HL7 versión CDA, que traduce documento clínico arquitectónico o arquitectura de documento clínico. Y ese es un estándar desarrollado también por HL7 que especifica la estructura y semántica de los documentos clínicos para poder hacer intercambio entre proveedores. Básicamente esto está hecho en términos generales para hacer intercambio entre proveedores. Inicialmente, cuando surgió HL7, se hizo para poder intercambiar información entre los sistemas propios de cada una de las IPS. Por ejemplo, el sistema de información hospitalaria, que básicamente es como el ERP de las EPS, de las IPS, tiene que interoperar con el sistema de imágenes diagnósticas, con el sistema de laboratorios clínicos y con otros sistemas. Este lenguaje se creó fundamentalmente para interoperar entre ellos. Luego ya se pensó en interoperar entre IPS diferentes o entre sedes de las mismas IPS, y esto pues a nivel mundial. Y este estándar HL7CDA es un estándar ampliamente difundido, pero es rígido en su construcción, por lo que lo hace rígido también cuando se requiere actualizar o incluir información adicional o quitar información que ya no necesitamos que se interopere. Entonces salió el estándar HL7.5, que básicamente es un estándar que es rápido, no solo en el intercambio de información, sino también en la implementación. Y además se hace ya no como un documento clínico completo, como se hace en CDA, sino que se hace por recursos. Entonces, los recursos son, digamos que los bloques grandes de información. Por ejemplo, un recurso es el paciente. Entonces, ¿qué información del paciente se tiene? Los datos demográficos del paciente. Otro recurso puede ser el diagnóstico. Entonces, ahí está el diagnóstico. Otro recurso puede ser la revisión física del paciente. Ese es un recurso. Y cada uno de esos recursos está compuesto por elementos de datos. Cada uno de estos recursos puede ser incluido en cualquier etapa, ya sea en la etapa inicial o en cualquier etapa posterior, y se puede incluir o suprimir datos de estos recursos. Eso hace que el estándar 5 venga de alguna manera a revolucionar todo este estándar HL7 para facilitarnos la vida a nivel técnico y también a nivel, digamos que estratégico, que permita que en cualquier momento las organizaciones o los equipos de interoperabilidad decidan ingresar o quitar un dato adicional. Esto en términos del estándar de interoperabilidad, pero ya hay otros que ya son estándares semánticos. SNOMED es el estándar internacional de terminología médica más utilizado en el mundo y es de alguna manera a que todo el mundo sigue apuntando. ¿Por qué? Porque es el más completo, adicionalmente, es el más utilizado porque es el más completo y es un estándar que debe ser comprado por los países. Este es un estándar al que si uno quiere tener acceso, pues hay que comprarlo. Nosotros como Bogotá, cuando iniciamos en 2019, Colombia no lo había comprado, lo acaba de comprar. Entonces lo que hicimos fue utilizar el estándar, digamos que en una versión gratuita que no tenemos derecho a incluir información y a utilizar todo el estándar, pero ya Colombia lo compró para poder hacer la implementación del estándar de interoperabilidad nacional. Otro estándar que se utiliza es LOIN. LOIN es que al final son bases de datos y es estándar que nos permite identificar observaciones de laboratorios médicos principalmente, pero digamos que esto se integra muy bien con el estándar de SNOMED. ¿Qué es importante aquí? Que para cuando hacemos integraciones tenemos que empezar a nivel terminológico a utilizar la mayor cantidad de estándares internacionales. Y si, por ejemplo, si SNOMED no tiene unos datos que yo requiero como país, se pueden crear para el país esos datos. Y no necesito ya empezar a crear yo estándares que después, más adelante, entren a SNOMED y empiecen a reñir conmigo. Si, por ejemplo, en SNOMED se crea un dato, ¿A qué hora sales para la oficina? Porque yo era saber si te mostraba o Edwin, para que explicaras. tiene la, Es que no, la... Perdón, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, Juan Gabriel, adelante.
Ok, perfecto. Entonces lo que hacemos es que si en SNOMED, por ejemplo, nosotros necesitamos un dato que es específico de Colombia o que nadie más está utilizando hoy, lo creamos. Pero una vez está creado ahí, si otro país lo necesita, lo puede utilizar. Y no va a crear uno adicional que cuando intentemos interoperar entre países, que en algún momento eso debería pasar, vamos a reñir y no vamos a tener consistencia en la información. Básicamente, estos son los estándares más utilizados. Tenemos otros que ya son de menor relevancia, pero estos son los más importantes para nosotros. En términos de uso de apropiación, la interoperabilidad se realiza de manera automatizada, no requiere intervención del profesional de la salud. Es decir, nosotros interoperamos entre Bogotá Salud Digital, que es una herramienta tecnológica, y los sistemas de información hospitalarios de las subredes o de las IPS que vayan a integrarse. Toda la información se produce en esos sistemas. Y automáticamente una vez, por ejemplo, una historia clínica se guarda, esa historia clínica migra a Bogotá Salud Digital con los datos que están definidos que migren. Automáticamente, simplemente el médico guarda su historia clínica y para él lo demás es transparente en términos de cómo envío la información. Ya cuando estamos hablando de acceso, el acceso se hace directamente desde esos sistemas de información, es decir, a Bogotá Salud Digital el médico no tiene que acceder, no tiene que loguearse, no tiene que hacer nada con la plataforma. Todo lo hace desde su propio sistema. ¿Eso por qué? Porque facilita la ejecución diaria, la operación. Si yo lo pongo a él a loguearse en dos sistemas al tiempo, pues esto va a perjudicar la operación. ¿Cómo lo hacen? En el sistema de información hospitalario existe, o se incluyó un botón, que realmente son dos, en los que al picar el médico ahí en ese botón, hacer clic, estando logueado dentro de su propio sistema, puede acceder directo a la historia clínica que está en Bogotá Salud Digital, sin volverse a loguear acá. Eso facilita la operación y mejora digamos que la percepción que tiene el médico. Y adicionalmente, contamos a nivel distrito con un curso para poder capacitar a todos los profesionales de la salud. Este curso fue implementado por la Secretaría Estatal de Salud y hoy es liderado por las subredes. Hace 3 meses, hasta el primer trimestre de este año, era liderado por la Secretaría y se hacía por cohortes. Ahora ya está liderado por las subredes y se hace por automatrícula. Y son las subredes mismas las que hacen seguimiento a que sus profesionales se matriculan y realizan el curso. Ellos se certifican en el uso de la plataforma. En términos de medición, Bogotá Salud Digital cuenta con un módulo dedicado a la generación de indicadores, tanto de la operación e interoperabilidad, como de los indicadores en salud con base en esa información que se interopera. Entonces, ese módulo que nosotros tenemos nos dice cuántos documentos clínicos se están interoperando, si todas las subredes están interoperando, si alguna de ellas no lo hace. Si, por ejemplo, tenemos problemas de red, tenemos, bueno, cualquier cosa que está desconectada en alguna de sus redes, todo el seguimiento de la operación lo podemos hacer ahí. Adicionalmente, generamos indicadores basados en esa información que se genera desde las subredes. Entonces, por ejemplo, se puede generar, se puede construir indicadores que nos digan si un paciente o si estamos hablando de pacientes que llegan a enfermedades de alto costo. Eso todavía no se ha hecho, pero digamos que es una de las posibilidades que tenemos. Si hay un paciente que llega a enfermedades de alto costo y ya sé que para llegar a esa enfermedad de alto costo pasó por otros diagnósticos previos, que son de menor costo, que son de trámites más, de tratamientos más sencillos y más fáciles, pues puede hacer predictivamente definir que un paciente que ya va pasando por esos previos diagnósticos va a llegar a ese punto. Entonces, hacer las correcciones previas o los tratamientos previos para que no llegue hasta allá. Nos permite de alguna manera poder tener analítica tanto prescriptiva como predictiva. Y adicionalmente, pues incluso Ágata creo que está aquí también dentro de los que ahorita nos va a hablar. Con Ágata hay un proyecto de analítica de datos con la Secretaría que también está trabajando sobre digamos que compartimos esa información para poder generar analítica a partir de ella. ¿Qué sigue para Bogotá en términos de interoperabilidad de historia clínica?
poder seguir con la integración de las técnicas y funcional con la historia clínica nacional y con las IPS públicas y privadas de la mano con el ministerio. Con el ministerio venimos trabajando desde 2020, cuando sacaron la ley, en poder avanzar hacia implementar la interoperabilidad como el ministerio la está definiendo. Nosotros hemos venido participando con ellos desde esa fecha. El año pasado incluso hubo una conectatón en julio de 2022, en la que participamos 4 departamentos y nosotros como distrito. Nos fue muy bien, pudimos hacer un ejercicio de interoperabilidad entre IPS públicas y privadas, entre las 5 entidades territoriales. Y adicionalmente, pues ellos han venido trabajando en completar, con base en esa información que se obtuvo de ahí, más otras informaciones, en completar toda la reglamentación que se requiere. Poder interoperar la historia clínica prehospitalaria y brindar acceso a los documentos clínicos en tiempo real a los profesionales de la salud en las ambulancias. Esto va a mejorar la calidad de atención y la mejora y la toma de decisiones. ¿Qué sucede? Este proyecto de tener historia clínica prehospitalaria, que es decir, la historia clínica que se genera en las ambulancias, es digamos que es pionero a nivel Latinoamérica, no existe. ¿Cómo funciona? Hoy, la historia clínica que se genera en las ambulancias se genera ahí, pero no se sistematiza para que le llegue al médico que recibe el paciente en urgencias. Cuando llega el paciente en urgencias, lo que hace es que hay digamos, un intercambio de información entre los paramédicos y el área de urgencias para poder enterarse de qué condiciones tiene el paciente y qué se le ha hecho. Pero esa información no queda. Así que tampoco las ambulancias tienen o el sistema prehospitalario tiene retroalimentación de la información. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a implementar Bogotá Salud Digital, la historia clínica, una historia clínica que se genera en las ambulancias, que va a estar disponible para el médico. Apenas el paramédico guarda esa historia clínica, queda disponible para el médico aquí en Bogotá Salud Digital para que ingrese desde su propio sistema. De tal manera que va a poder ver cuál es la condición del paciente, qué medicamentos se le han suministrado, digamos que todo lo que pasó en la ambulancia. Y de igual manera, cuando una ambulancia está recogiendo un paciente, por ejemplo, que recogió inconsciente un paciente que estuvo involucrado en un accidente o lo que sea, ese paciente, si se cuenta con el número de documento de identidad, es decir, si está en su billetera o algo así, con esa información, en la ambulancia ya van a poder tener historia clínica previa del paciente. Por ejemplo, datos de tipo sanguíneo, alergias, medicamentos que está consumiendo el paciente. Eso es importantísimo porque hoy los médicos, los paramédicos, pues tienen que actuar a ciegas, sin esa información. Ya con esa información van a poder determinar si pueden suministrarle o no determinado medicamento porque no son alérgicos, por ejemplo. Eso, digamos que es lo que viene para nosotros en términos de interoperabilidad de historia clínica. Esa es la presentación que tenía para hoy. No sé si tengan alguna duda, preguntas. Heidi, adelante. Muchísimas gracias, buenos días. Mi pregunta está asociada a los estándares de interoperabilidad porque los que nos presentaron son muy de orden médico, ¿sí? Digamos que dónde puedo encontrar o cómo se pueden encontrar esos estándares para otro tipo de empresa o otro tipo de industria. Normalmente, bueno, lo que pasa es que nosotros nos hemos basado mucho en lo médico porque es en lo que trabajamos, pero digamos que cada rubro los tiene. Hay que buscarlos. Nosotros lo que hicimos fue basarnos en cómo se ha implementado la interoperabilidad en salud en otros países, por ejemplo. Entonces, si uno quisiera interoperar sobre cualquier otro mercado, lo ideal o por donde uno debería empezar es no inventarse la rueda, porque no solo son los estándares, sino es todo el tema de arquitectura, de infraestructura, buscar las mejores prácticas en otros países o en otros mercados. Ahí Ok, muchas gracias. para complementar la intervención de Juan Gabriel, en todo caso en Colombia se cuenta con el diccionario de lenguaje común de intercambio, que es el que ha venido construyendo el Ministerio TIC
en donde tiene unos parámetros básicos que no son específicos para un sector, sino que de alguna manera recogen conceptos transversales y que va siendo alimentado también con los procesos de interoperabilidad que se van adelantando entre las diferentes entidades a nivel nacional. Entonces, el primer referente tiene que ser ese para, pues, uno de los primeros referentes, para complementar con lo que corresponda directamente al sector, como lo plantea Juan Gabriel. Exactamente, y adicional a eso, además de que cuenta con todo ese diccionario, en caso de que algo no esté dentro de esos diccionarios, que va a suceder cuando ya el tema es muy específico, hay que presentar a Mintic los diccionarios que se están generando para interoperar, para que sean aprobados por ellos e incluidos dentro de estos diccionarios, que es de los que hablaba Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Juan Gabriel, muchas gracias por tu presentación, excelente. Le recordamos diligenciar la lista de asistencia que ustedes encuentran en el chat de esta reunión. Enviaremos las memorias, las presentaciones de hoy a las personas que se encuentren registradas. Entonces, para quienes acaban de llegar, Jefferson les está compartiendo allí el enlace de asistencia. Entonces, bueno, a continuación, David Vega del equipo de Ágata nos va a hablar de temas de interoperabilidad segura de datos personales. Entonces, David, te doy la palabra. Adelante, por favor. Bueno, pues buenos días a todos y todas. La idea de hoy es hablar sobre interoperabilidad asociada al uso de datos personales. Entonces, permítanme, voy a compartir aquí pantalla un segundo. Listo, ahí me confirman que se vea la pantalla. Sí, David, perfecto. Listo, muchas gracias a todos. Bien, un poquito para recapitular o iniciar por la definición de cómo se entiende interoperabilidad, y es algo que hemos visto desde Ágata, que puede ser sujeto de varias interpretaciones y depende un poco del propósito o la finalidad con la que se está buscando la interoperabilidad. Nuestra visión desde Ágata es que puede atender dos propósitos, ¿vale? Uno puede ser transaccional, si se entiende, y otro puede ser con propósitos de analítica. Desde Ágata, la mayoría de proyectos que hemos desarrollado con entidades privadas o públicas, con las secretarías, está orientada a hacer interoperabilidad con propósitos de analítica de datos. Pero también hemos visto la necesidad de poder hacer interoperabilidad con propósitos de ejecutar procesos de negocio, trámites en línea, flujos de trabajo. Pero definitivamente este sí es uno de los casos excepcionales que estamos manejando hoy desde Ágata. A partir de ahí, sí nos hemos enfrentado a esa discusión, no solamente al interior de Ágata, sino también con otras entidades listo, ¿por qué cree que interoperabilidad puede ser una capacidad que pueda llegar a resolver de alguna manera esas dificultades en el uso de los datos entre entidades? Y ahí viene como toda esa discusión y poder aterrizar muy bien esa necesidad para cada una de las partes con las que trabajamos, pues es un requisito completamente necesario de acuerdo a lo que a lo que necesita el proyecto, ¿sí? Entonces, resumiéndolo, también lo contaba hace un momento Daniel, hay una definición un poco general de interoperabilidad, pero yo creo que corresponde entender un poquito, digamos, qué tan diferente puede ser de acuerdo al propósito. Entonces, simplemente es una capacidad que tiene un sistema para comunicarse, entrada y salida, es decir, comunicación en dos vías,
para intercambiar datos con otros o con el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tan interoperable puede llegar a ser una entidad? ¿Qué tan interoperable puede llegar a ser un sistema? ¿Qué tan interoperable puede llegar a ser un componente? Eso lo determina, ¿qué? Pues su capacidad de comunicarse con otros y de que otros se puedan comunicar con uno mismo. Puede haber sistemas, entidades o componentes tecnológicos que tengan capacidad de poder entregar información a través de diferentes mecanismos, pero puede que esos mismos sistemas tengan alguna limitación para poder consumir información de otros. Entonces, ahí como que la discusión comienza a abrirse sobre esas capacidades de interoperabilidad. Es lo mismo tener unas capacidades bastante desarrolladas para la entrega, es lo mismo tener unas capacidades bastante desarrolladas para el consumo, y eso lo determina un poco cada caso de uso. Y ya analizaremos con un poquito más de detalle estos puntos. Ese intercambio de datos se plantea como una comunicación o interacción en dos vías, como ya lo decía, de entrada y de salida. Si nosotros hablamos, no sé, hace unos 15, 12 años, 10 años, había una tendencia a establecer algunos sistemas centralizados de acuerdo a la delegación que tenía ese sistema sobre una capacidad que prestara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablaríamos de un sistema encargado de gestión de cualquier orden de procesamiento de datos. Por ejemplo, si estamos hablando del sector retail, pues serán procesamiento de transacciones de compra. Si estamos hablando de sector financiero, transacciones financieras. Cada uno de esos componentes por dominio, digamos que se establecían y en la mayoría de los casos lo que se construía era un solo componente encargado de hacer varias funciones. Y ese componente pues hacía que la interacción con otros fuera más compleja porque no solamente, digamos, podía gestionar una carga transaccional asociada a su función, sino también a otras funciones, incluso transversales. Hoy, lo que se está buscando es que estos sistemas de información bidireccionales puedan colaborar, actualizar e interoperar y que su uso sea confiable desde los datos. Entonces, estamos ya dejando como ese paradigma de usar sistemas centralizados de información a sistemas descentralizados de información, con toda la complejidad que eso demanda. Entre otras, pues, todo el desarrollo de capacidades de comunicación, todo el desarrollo de capacidades transversales, seguridad, infraestructura, obliga a que los diferentes actores que hacen parte de un ecosistema, pues, deban alinearse a lo mínimo requerido para lograr integrarse a ese ecosistema. Aquí simplemente vemos, por ejemplo, en Ágata tenemos comunicación, transferencia de datos con diferentes entidades del distrito. Hoy estamos buscando que esa comunicación sea bidireccional. Puede que hasta el momento no lo haya sido, pero estamos buscando que esa comunicación sea bidireccional. Nosotros, para cada una de este consumo de datos de diferentes entidades, háblese de secretarías, entidades, privados, necesitamos establecer un acuerdo de intercambio de datos que permite ese uso de esa información. Ya veremos con un poquito más de detalle cuando profundice sobre eso, qué restricciones puede llegar a tener esto y qué ventajas. Cuando nos sentamos con diferentes actores privados o públicos a plantear la necesidad de usar datos, un poco nuestra contraparte pregunta, bueno, y después de que yo entregue mis datos, ¿qué va a pasar? ¿Usted me los va a entregar mejorados? ¿Usted cómo va a garantizar que lleve a cabo el uso adecuado y el uso por el cual establecemos un acuerdo de intercambio específico con ustedes? Y allí comienza toda una serie de desarrollo de capacidades técnicas que se deben atender para poder resolver cada una de esas inquietudes
y que al final pues se genera una evidencia del cumplimiento que se establece por cada una de esas interacciones con esas diferentes entidades. Como decía, estamos pasando de sistemas centralizados a sistemas descentralizados, donde los datos se mantienen en diferentes sitios con capacidades autónomas de almacenamiento y computación, ¿sí? Entonces, no solamente hay un lugar donde se tienen datos y se procesan datos, sino que realmente hay muchos lugares donde se tienen datos y se procesan datos con diferentes capacidades, ¿sí? Y eso pues plantea unos retos, y es, bueno, ¿cómo se mantiene la privacidad local? Al yo estar conectado con diferentes actores en un ecosistema, pues cómo garantizo que yo como dueño de esos datos o como usuario de esos datos, ni siquiera dueño, hablemos de usuario de esos datos, debo garantizar que se mantenga esa privacidad, y entonces un poco ahí se deben establecer qué control de información se establece para poder exponer o consumir esa información con y desde otros pares, ¿sí? Entonces deben haber unas reglas muy claras de esta información es uso exclusivo para este propósito y solamente podrá ser compartida con la entidad A y B de acuerdo al marco de intercambio de datos que se ha establecido. Y eso hace que, entre otras, pues se deban desarrollar capacidades mínimas de gobierno de datos para tener ese propósito. Mínimas como, por ejemplo, el manejo de catálogo de datos. Un catálogo de datos que permita definir con control de acceso quién puede usar cierta información, que puede que esté pública para consulta, pero no para, si se quiere, transmisión o uso. Entonces, un problema, la privacidad de la información por manejo local. Y otro problema que se establece es cómo se garantiza la consistencia global de los datos. Entonces, imaginemos de nuevo aquí un gran ecosistema o un ecosistema que hoy, digamos, se está desarrollando. ¿Cómo se garantiza que cada uno de esos datos compartidos, pues, se mantenga inmodificable, se mantenga no transformable, si así se determina, a lo largo de todas estas interacciones entre actores dentro del ecosistema? Para eso justamente también existen reglas que me permiten determinar esto. En algún caso, digamos que alguna entidad debe estar, digamos, debe darle cumplimiento al uso específico de esos datos. Uno ve, por ejemplo, situaciones donde se acercan a Ágata, o nosotros sí, también nos acercamos a las diferentes entidades con un propósito de enriquecimiento de datos, lo cual conlleva a que se combinen dos conjuntos de datos, pero bajo esa iniciativa encontramos que no se tiene la autorización para hacer combinaciones de cierto conjunto de datos con otro cierto conjunto de datos a través de variables. Entonces, pues nada, no se puede llegar a realizar ese tipo de transformaciones o enriquecimientos. Es necesario contar con la autorización expresa del dueño de los datos para el propósito que se está promoviendo. Listo. Teniendo presente esa visión de interoperabilidad que resumo en transaccional para procesos de negocio, trámites en línea, flujos de trabajo, no es algo desde lo que Ágata está hoy trabajando, mientras que sí está trabajando para interoperabilidad asociada a ¿qué? A la toma de decisiones, a construir productos de analítica descriptiva o avanzada. Entonces allí todo lo que es modelos de analítica, pues aquí estaría con este propósito. Listo. Ya entrando un poquito más detalle sobre el uso de los datos personales, de qué forma se garantiza esto. Entonces hay diferentes principios, técnicas que se recomiendan para garantizar ese uso seguro y privado de los datos. El tema de minimización de los datos, es decir, debo definir muy bien desde un comienzo, cuando establezco esos acuerdos de intercambio de información, cuál es ese dato mínimo requerido para lograr mi propósito. Como ustedes se dan cuenta, cada una de las entidades maneja una información muy específica, una información que
que no necesariamente tiene que ser conocida o compartida con otras entidades de acuerdo al propósito que se está buscando realizar. La seguridad de la información debe estar siempre presente, entonces ya veremos más adelante, es una característica que se debe atender. Vamos a ver con qué alcance. Se establecen medidas de pseudonimización, cifrado de datos personales, confidencialidad, integridad, disponibilidad, resiliencia permanente de los sistemas de información, restauración de la información, permanencia de los datos. Todas esas características deben darse como cumplidas, pues para garantizar este tema de seguridad y privacidad de los datos. Y eso se logra hacer a través de, pues de la implementación, el uso de los recursos tecnológicos, técnicos que me permiten lograr ese propósito. Ahora, ¿con qué nivel de profundidad lo hago? ¿Con qué nivel de exigencia? ¿Con qué nivel de exhaustividad lo planteo? Eso también depende del caso de uso. Y ese caso de uso, como les diré más adelante, pues se tiene que revisar con el detalle suficiente pues para garantizar que se cumple lo que aquí estamos buscando. Cada organización debe evaluar sus propias necesidades. Entonces, de nuevo, el caso de uso me dice realmente con qué nivel de profundidad tengo que llegar a aplicar estas reglas. ¿Qué pasa? Cada una de estas reglas, si uno lo ve, podría llegar a ser exigible completamente, pero también hay un costo asociado para que eso sea así. Entonces ahí nos encontramos a diferentes variables que hacen que tomar una decisión sobre la implementación de estos recursos que me garantizan el cumplimiento de esto, pues entre en revisión. Y allí se tiene que tomar la mejor decisión de cara al cumplimiento normativo que debemos atender. Como criterios de seguridad y privacidad, se debe tener en cuenta lo siguiente, y es que una vez esta información ha sido o se planea intercambiar entre entidades, entre actores, se debe determinar cuáles son esos responsables encargados del tratamiento de los datos. De entrada, se tiene que decir, vea, detrás de este intercambio van a estar estas personas con estos roles que van a hacer estas funciones sobre esos datos. Entonces, el tema de identificación de responsabilidades y encargados es clave. ¿Cómo se garantiza y se ejerce efectivamente el derecho a habeas data? Entonces, esa es una, digamos, una normativa que desde desde el flujo completo del uso de los datos se debe atender. Y eso hace que mi diseño de flujo de datos y de sus componentes tecnológicos y de seguridad, pues puedan atender cualquier requerimiento de derecho a habeas data. Se debe informar al momento de solicitar autorización para el tratamiento de datos las finalidades específicas. Y esta es una situación que digamos que nos limita a nosotros en la ejecución de algunas iniciativas, y es que, por ejemplo, la entidad nos cuenta que tiene un proyecto, que tiene una iniciativa que busca mejorar algún proceso de negocio y que cuenta con la información para lograr este propósito. De ahí, haciendo un análisis preliminar de los datos, encontramos que puede que existan las variables, puede que estén en los conjuntos de datos asociados, pero cuando comenzamos a profundizar sobre el uso y la autorización del uso de esos datos, encontramos que no están autorizados, que no se cuenta con esa autorización, y en ese evento pues nos limitamos, es decir, no es posible usar esos datos de ninguna manera, y es un tema, o sea, completamente restrictivo. A partir de ahí, un poco cuando se trate de información que contenga datos personales, cuando se adquieren esos datos, pues la mayoría de entidades atiende ese requerimiento a través de la autorización expresa del uso de esos datos con un propósito específico. Ahora, ese propósito específico también ocurre que es demasiado específico. Entonces, usted autoriza el uso de los datos para un propósito específico X. Ahora, ese propósito específico pues hace que no se pueda usar para otra cosa, así de simple. Ahora lo que vemos es que esa autorización expresa del uso de esos datos puede ser un poco más general
más general, en beneficio del ciudadano, porque al final todo lo que aquí se construye busca el beneficio del ciudadano. Entonces, por ejemplo, la entidad autoriza el uso de esos datos para atender cierto proceso al interior de la entidad. Hoy estamos buscando que ese beneficio al interior de la... Es el primera dosis que inician el 15 de sí, el 15 de agosto. Tenemos un micrófono encendido, agradecemos. Ya, perfecto. Adelante. David, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado, David. Bueno, perdón, parece que aquí se cerró el micrófono. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ¿Me señor. escuchan? Listo, vale. Les decía, entonces esa autorización del uso de los datos hoy estamos buscando que sea, digamos, lo más general posible, atendiendo el propósito final que es el beneficio de los ciudadanos. Perdón, de tiempo, ¿cómo estamos? ¿Me puedes confirmar, Daniel? Estamos bien, pues avanzar. Sí, listo. Vale, entonces determinar las finalidades específicas, la autorización de los datos y otro punto que se debe considerar es con qué canales se cuenta para tramitar consultas o reclamos en términos de ley. Y es asimismo como nosotros le decimos al ciudadano que vamos a usar sus datos para un propósito, el ciudadano pues tiene la capacidad o la potestad de consultar cómo se están usando esos datos, consultar cuándo y bajo qué mecanismos se autorizó el uso de esos datos. Y para lograr dar respuesta a esto, pues se hace necesario tener esas capacidades desde los sistemas para poder atender esos requerimientos específicos. Y pasa y nos ha pasado y la Contraloría está pendiente del tema. Listo. Infraestructura de seguridad y privacidad. Entonces, aquí se plantea un concepto como operadores de interoperabilidad. Y ese operador de interoperabilidad puede considerarse como un centralizador de esas capacidades de interoperabilidad. Tal vez en el futuro o próximamente comenzamos a hablar de que cada una de las entidades pueda llegar a desarrollar esas capacidades por la facilidad del uso de esos recursos que habilitan la interoperación entre soluciones tecnológicas, componentes, etcétera. Pero aquí hablemoslo a nivel de entidades, no solamente un operador. Hablemos cualquier entidad con capacidades o con necesidades de interoperar. Un poco lo que se busca es que desde ese diseño de interoperabilidad se establezca cuáles son esos componentes que necesitan configurarse para garantizar ese intercambio de datos de entrada y de salida. Y generalmente, y ahí también hay una gran gama de posibilidades y de recursos, generalmente se establece a través de componentes de seguridad que están asociadas a, por ejemplo, componentes de aplicación o de datos. Entonces, por ejemplo, aplicación, adelante puede haber un gestor de API, datos, bases de datos. Hoy las bases de datos pues pueden comunicarse a través de diferentes mecanismos, incluso pueden compartir información vía API REST, o a través de conexión directa por ODBC o cualquier otro mecanismo allí. Lo que se debe buscar es que siempre debe haber un componente de seguridad que me permita esa configuración segura de la transmisión de esa información. Generalmente nosotros desde Ágata promovemos el uso de canales de comunicación seguros a través de VPNs, sitio a sitio. Sabemos que es un tema costoso porque no es económico. Estamos hablando que una VPN puede costar entre 100 y 120 dólares mensuales, pero sabemos que ese mecanismo es uno de los mecanismos más seguros
y que es el más recomendado para garantizar la transmisión segura de datos. Existe Internet, obvio, puede haber otro mecanismo, pero bueno, Internet. Y esa transmisión se puede asegurar con diferentes mecanismos como manejo de tokens, manejo de mecanismos de autenticación, lo que allí se determine, pero igual esa capa de transporte que es Internet, digamos que ahí está de alguna forma expuesta, mientras que a través de una comunicación VPN sitio a sitio, pues esto se puede asegurar completamente. Allí, digamos que los equipos de infraestructura y seguridad de las entidades deben determinar primero con qué recurso cuentan, cómo lo centralizan, si los quieren centralizar, eso es realmente allí decisiones importantes que se deben tomar. Si es más barato, por ejemplo, tener un recurso centralizado para gestionar esos canales de comunicación, esa transmisión de datos. Si el networking que yo tengo dentro de mi entidad me permite salir por un solo punto hacia diferentes entidades, pues eso podría llegar a ser lo más eficiente. Allí encontramos diferentes opciones y tecnológicamente se debe, pues, ¿qué? Garantizar esas medidas técnicas y de organización adecuadas, lo cual incluye, pues, todo el tema de cifrado de datos en tránsito y reposo, autenticación de usuarios, gestión de identidad y accesos, manejo, auditoría y evaluaciones de riesgo. Este es un punto ahí relevante. ¿Qué tan revisable es? ¿Con qué nivel de uso le estoy dando a cada uno de esos componentes? No sé, genero auditoría o logs de auditoría sobre lo que ocurre allí. Allí comenzamos a revisar, listo, si lo puedo hacer, puede costar más, pero es completamente necesario. O puedo establecer otro mecanismo que me permita tener cierto requerimiento. Entonces allí de nuevo los arquitectos, los ingenieros, infraestructura, seguridad, pues determinarán en la medida de los recursos que tienen disponibles cuál es la mejor opción. Listo. Esto, pues, ¿de cara a qué? Pues darle cumplimiento a los principios fundamentales de tratamiento de datos personales. Ya veremos con más detalle de qué va esto. Sobre la protección de datos de los ciudadanos. ¿Cómo se logra hacer esa protección de datos? Hay unos principios mínimos que se deben atender ya de cara a cumplimiento normativo. Ya lo veremos en el siguiente slide. Pero digamos que hay una regla mínima de cumplimiento que se debe atender y son estos principios. El principio de finalidad, y es que lo que les he venido contando, los datos personales deben ser recogidos con fines determinados, específicos y legítimos. No se puede usar un dato para lo que no está autorizado usarse, así de simple. Principio de calidad, los datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito o dominio con el cual fueron, digamos, dispuestos dentro de un flujo de información. Y el principio de seguridad, los responsables del tratamiento deben adoptar medidas técnicas, humanas y administrativas. Entonces, no solamente está la parte técnica, también hay personas detrás del uso de esos datos que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos personales. Además existen, digamos, medidas específicas, todo el tema de cifrado de datos, tránsito y reposo, al cual se le debe dar cumplimiento a través de quien usa esos datos, que puede ser sistemas, componentes tecnológicos o personas. Controles de autenticación y autorización, entonces se deben desplegar mecanismos o recursos que permitan verificar la autenticidad e integridad de lo que se está transmitiendo. ¿Y qué se está transmitiendo? Pues datos, lotes de datos, streams de datos. Cada uno de esos, digamos, conjuntos de componentes electrónicos que los entendemos como pedacitos de información que se transmiten a través de algún medio, deberían poder tener esos controles de autenticación y autorización. Y uno lo ve, digamos, ya en la práctica como la condición mínima para transferencia segura de información a la que se debe dar cumplimiento.
desde Ágata nos hemos enfrentado a situaciones pues, que tal vez las mismas entidades hoy enfrentan en el intercambio de información segura, y es, por ejemplo, la compatibilidad de los estándares de conexión segura, ¿sí? Entonces, algunas entidades tal vez no están actualizadas sobre estos mecanismos de conexión seguros, esos certificados de conexión, y esto hace que pues definitivamente no se pueda cumplir con el mejor estándar para el uso de los datos. Es por eso importante que cada una de las entidades pues esté, digamos, al día en el aseguramiento de sus recursos. Y el acceso restringido está relacionado pues que los datos no pueden ser accedidos a personas no autorizadas. De aquí de nuevo el comentario, eso depende con qué exhaustividad se definen en la aplicación de cada una de estas reglas. Se debe evaluar desde diferentes puntos de vista. Obviamente está el tema de cumplimiento, también está el tema de presupuesto. Pero pues allí queda como la condición a revisarse. Y ya hablando de estándares o normatividad aplicable, hay diferentes leyes, normativas que existen. Aquí hablaremos como de las mínimas, las que hemos venido revisando desde Ágata. Entonces, seguramente ustedes conocen la 1581. Establece todo el tema general de protección de datos personales, también el tratamiento de datos sensibles. La ley 1712 regula el derecho de acceso a información pública. Y a partir de acá hay dos documentos bien importantes que se deben atender. Uno es el marco de interoperabilidad para gobierno digital del MINTIC, pues que habla principalmente de interoperabilidad con propósitos transaccionales, ¿sí? Aunque si uno quiere también lo puede adoptar con una visión de analítica de datos. Eso digamos que ahí se entraría un poco a revisarse. Pero ese documento, digamos que establece, si usted va a hacer interoperabilidad de servicios en línea, pues mire, aquí está la información que debe como mínimo atender, como mínimo alinearse. Hay otro documento que esto me parece bien chévere, y es la guía de calidad de estándares de calidad e información, interoperabilidad de datos del MINTIC. Y este es chévere porque habla de 17 criterios fundamentales de calidad de datos. Y ese documento me permite, desde esa agrupación de criterios de calidad de datos, ver cómo desde mi diseño pues puedo darle cumplimiento a esos criterios. Y realmente aborda, digamos, de punta a punta, desde que se adquiere el dato hasta cuando se entrega, pasando por todo el procesamiento, todo el mejoramiento, transformación, enriquecimiento, todo lo que ocurre en la mitad, a través de esos criterios fundamentales de calidad de datos, como desde el diseño puedo darle cumplimiento a esas reglas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablan de confidencialidad, relevancia, actualidad, trazabilidad. Por ejemplo, ese tema de trazabilidad que en algunos casos puede llegar a no ser establecido como tan relevante, pero que cuando comenzamos a revisar todo el tema de cumplimiento, pues esa trazabilidad y cómo el dato asociado a las diferentes transformaciones que ha ocurrido en el flujo de información que se establece para algún propósito, se ha modificado y cómo cambia, y tener ese control y ese conocimiento pues es relevante de cara, por ejemplo, a temas de gobierno de datos asociado al linaje de datos. Exactitud, completitud, consistencia, precisión, credibilidad, comprensibilidad, accesibilidad, y ese es uno de los puntos que también es bastante importante. ¿En qué momento puedo yo determinar que ese dato puede ser accesible o puede ser compartido a un actor externo, o si se quiere también a un actor interno? ¿Con qué
con qué criterio de diseño mi servicio para que esto esté, por ejemplo, garantizando que esa accesibilidad sea del 99.9%, por ejemplo. O si eventualmente puedo tener allí alguna flexibilidad, decirle, no, esto realmente es una consulta que es mensual, luego puedo allí no delegar la mayor cantidad de mis recursos y puedo hacer algo que no demande que esa accesibilidad sea pues con esos niveles de uso del servicio del 99%, recuperabilidad, disponibilidad, son todos esos criterios que al final aquí son relevantes y que me sirven para entender qué variables debo tener en cuenta, con qué recursos los tengo que aplicar. Y me parece muy chévere que, pues, bueno, desde este documento da una información buena sobre eso. Y otro, bien importante, y es bueno, la ISO 27018, la 2702, 27002, perdón, que habla sobre la protección de datos personales en la nube. ¿Sí? Por ejemplo, cada una de esas normas, hoy vemos que la mayoría de nubes públicas, háblese AWS, GCP, Azure, bueno, Oracle, deben darle cumplimiento. Y tal vez es un aspecto que recientemente pues toma mayor relevancia para revisar y que las mismas nubes hoy lo muestran pues con no sé, de una forma positiva, porque vean, le doy cumplimiento a esta norma y darle cumplimiento a esta norma pues no es algo sencillo, pero eso sí puede garantizar que al yo usar recursos que compro de esas nubes públicas, pues dé cumplimiento a esos aspectos de protección de datos personales en nube pública. ¿Sí? Bueno, y si ustedes entran en ese detalle, pues ahí se darán cuenta de qué tanta exigencia se tiene que dar para el uso de datos personales, un poco lo que hemos venido revisando es a lo que da cumplimiento hoy las nubes públicas. Otro punto a revisar es la clasificación de la información, y aquí pueden haber diferentes puntos de vista. Punto de vista puede estar relacionado a lo que nosotros lo podemos, como nosotros lo revisamos desde Ágata, y es, bueno, al final, al hacer uso de datos personales, pues aquí, ¿cómo los puedo llegar a tratar? Y pues son tres categorías las que determinamos: datos abiertos, datos personales y datos sensibles. Entonces, los datos abiertos pues son aquellos que están disponibles para cualquier persona sin restricción de uso, distribución o acceso, y que se publican en formatos que permiten su reutilización. Y aquí en Ágata pues hemos encontrado que las diferentes entidades, muchas de las entidades, utilizan esa información pues que se obtiene de otras entidades, sector nacional, sector distrital, y pues la utilizan para llevar a cabo un poco sus procesos operativos, sus funciones sus flujos de trabajo, etcétera. Y esa información, pues, de alguna forma está ahí disponible para que pueda ser utilizada de esa manera. Ahora, o sea, ¿qué riesgo se corre allí? Pues que la calidad de esa información sea la que me permite tomar una mejor decisión o atender cierto proceso de negocio. Eso ya es otra discusión. Otra categoría son los datos personales, pues que me permiten identificar personas. Allí entonces también nos encontramos con que hay Secretaría de Planeación, pues tiene una gran base de información que puede caracterizar al ciudadano de una forma bastante completa, con diferentes variables. Ahora, de cara a los diferentes proyectos, aquí lo que hacemos es, dependiendo de lo que voy a hacer, bueno, desarrollo un acuerdo de intercambio con la entidad que permita traer esas variables mínimas, o sea, realmente lo mínimo que necesito para resolver cierto caso de uso o cierta necesidad. Lo otro son los datos sensibles, que son aquellos que afectan pues, la intimidad del titular, información sobre datos de salud, orientación sexual o creencias religiosas. Cada uno de estos conjuntos de datos pues, se debe trabajar
de una forma diferente. Y en Ágata pues llevamos a cabo todos esos controles, toda esa categorización a través de los recursos, de los diferentes recursos que disponemos para este propósito. Esa clasificación de información también, digamos, puede interpretarse de diferentes maneras, dependiendo del propósito. Entonces, puede haber un tema de clasificación de información de acuerdo a dominios funcionales o dominios de negocio. Puede haber esa clasificación de información de acuerdo a si es información pública, por ejemplo, si es información pública reservada o si es información pública clasificada. Allí, dependiendo de lo que se establezca y el propósito del uso de esos datos, pues se tendrán que categorizar como se necesite. Pero digamos que aquí hablamos de 3 categorías bien generales de acuerdo al uso de información de datos personales. Bien. Para finalizar, estas son como las recomendaciones para aplicar esos controles de seguridad y privacidad para la interoperabilidad segura de datos personales. Hay una obligación y es que toda información de los usuarios que se genere, almacene, transmita o trate en el marco de servicios ciudadanos digitales deberá ser protegida y custodiada bajo los más estrictos esquemas de seguridad digital y privacidad, con miras a garantizar la autenticidad, con miras a garantizar que todas esas capacidades que debe darle cumplimiento el uso de esos datos: integridad, disponibilidad, confidencialidad, acceso y circulación restringidos. Entonces, la primera recomendación, hay que darle cumplimiento a la normativa que es bastante, digamos, ya expedita, bastante detallada sobre el uso de esos datos personales. Entre otras porque, pues, como entidades públicas o mixtas, lo que sea, estamos sujetos a revisión. Y estas revisiones generalmente, pues, exigen que eso sea demostrable. Entonces, de entrada sé que sí o sí tengo que tener esta consideración en mis diseños. Otro punto clave para la aplicación de esos controles es tener muy claro los requerimientos funcionales y no funcionales específicos del uso de estos datos. Y esto es tal vez desde Ágata una de las situaciones que pueden ser más complejas, porque llegar a descubrir cuáles son esos requerimientos, principalmente los funcionales, no es fácil. Hay algunas entidades que pueden ser o pueden tener un nivel de madurez mucho mejor, donde se tiene muy claro, por ejemplo, el propósito del uso de estos datos, el propósito de establecer un intercambio de datos para realizar o darle cumplimiento a alguna necesidad. En algunas entidades esto pues es así. En otras, ese descubrimiento de requerimientos puede llegar a ser un poco más complejo. A partir de esos requerimientos funcionales y no funcionales, cuando hablo de los no funcionales, son pues todas esas capacidades como, por ejemplo, la disponibilidad de los datos, la capacidad de procesamiento de esos datos, la escalabilidad de esos datos, la seguridad de los datos. Bueno, hay todas esas capacidades no funcionales, se debe también tener en cuenta al momento de, pues, establecer mi diseño. Primero diseño, luego construyo o desarrollo, y eso es muy clave. Y tal vez ahí nos encontramos con que diseños preliminares, pues, en la ejecución tienen que ser sujetos de bastante modificación para dar cumplimiento al caso de uso, al requerimiento funcional que he venido refinando, descubriendo. Entonces, ahí hay que ser un poco, o sea, hay que serlo bastante flexibles para lograr no fallar de una forma tan costosa. Eso es como lo que se debería de promover. Asegurar los datos por cada flujo de ejecución o uso, y es decir, yo tengo que tener en cuenta que al momento de definir un flujo de datos, de punta a punta, aquí lo hablamos de esa manera, de punta a punta, desde el origen hasta su entrega, pues tengo que ser consciente de qué va a pasar con ese dato y qué visión desde seguridad debe tener, debe cubrirse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dato se captura a través de una plataforma web.
esa plataforma web es de uno de los actores de mi ecosistema. Ahora, para transmitir esa información, ¿a través de qué mecanismo la puede transmitir a otro actor? Ese otro actor puede que haga un ejercicio de transformación. Listo, si lo hace, ¿con qué recurso lo hace? ¿Qué mecanismo de aseguramiento para el almacenamiento de datos tiene disponible? ¿Cuál es exigible? Entonces, plantear esos flujos de datos de punta a punta, entenderlos, que no es cosa fácil, porque pueden haber muchos, pero tener una aproximación al entendimiento de esos flujos sí nos puede dar una idea de, ok, aquí hay unos puntos críticos que debo atender de cara a garantizar la seguridad de los datos. Tener en cuenta eficiencia operativa de la aplicación de estos controles. Entonces, aquí también entramos en discusión con nuestros arquitectos de seguridad y hay que ver qué es lo mínimo necesario o lo máximo exigible. ¿Sí? Ahí, de nuevo, está limitado a los recursos tecnológicos de seguridad que disponga, las capacidades de seguridad que mis recursos tecnológicos tengan, cuánto me cuesta darle aseguramiento si quiero por cada una de las capas o si es suficiente con el aseguramiento desde alguna de esos mecanismos. Allí digamos que se tiene que entrar a revisar esos diseños, cómo se manejan, con el propósito de que garantizar esa eficiencia operativa. Por ejemplo, si nosotros tenemos que vamos a manejar un token de autorización para transmitir cierta información y que ese token expira cada mes. Pero resulta que desde mi equipo de seguridad, pues yo no tengo una persona que esté cada mes disponible para hacer esa actualización de esos tokens por cada una de esas transacciones o por cada uno de esos grupos de transacciones que se gestionan, pues ya estoy fallando. Estoy fallando porque pues cada mes voy a tener ahí una falla en mi sistema. Hay que ser, digamos que, tener ese entendimiento de eficiencia operativa para dar cumplimiento a esos controles de seguridad. Validación de costos, lo que también les he venido contando. Pueden haber entidades con ciertas capacidades de componentes de seguridad, si se quiere, transversales a nivel organización o componentes específicos de seguridad por sistemas, lo que allí se determine, ver cómo se puede dar cumplimiento a cada una de esas condiciones, pues implica un tema asociado a costos. De nuevo, allí hay que ser bastante, digamos, tomar unas decisiones fuertes sobre con qué grado de cumplimiento establezco mis mecanismos de seguridad en toda la solución. Obviamente hay unos mínimos completamente necesarios, y eso lo determinará al final el caso de uso. Y por último, es que esos reusos de componentes y recursos para la aplicación de controles de seguridad y privacidad. De nuevo, allí si yo tengo un componente transversal y yo desde la definición de mi gobierno de arquitectura o de aplicaciones establezco que es el componente por el cual establezco cuáles son esos mecanismos de seguridad de la información que se debe cumplir al momento de transmitir información a externos o incluso internos, como se determina allí, eso hay diferentes, digamos, opciones. ¿Cómo garantizo que eso pueda llegar a ser, pues, lo más reutilizable posible? Eso asociado a, por ejemplo, pues los costos, a los costos. A veces entrar en redundancia en implementaciones de seguridad, igual que implementaciones tecnológicas, pues hace que no sea la mejor opción, no sea la opción más eficiente para mis sistemas que puedan atender pues, las necesidades que establecen los diferentes casos de uso. Bien, pues eso era lo que les quería contar en relación a seguridad y privacidad en la interoperabilidad segura de datos personales. Muchas gracias y no sé si hay alguna inquietud. Bueno, muchas gracias, David.
regalar, disculpe, ¿usted nos puede regalar la presentación? Sí, Sí, claro que sí. la presentación la enviaremos a los asistentes que se registraron en el enlace que se envió por el chat. Entonces, para los que no lo hayan hecho, pues les recordamos hacerlo antes de finalizar la sesión. No sé si hay algún comentario o pregunta adicional. Bueno, dos mensajes finales. Pues en primer lugar agradecerle su participación el día de hoy a todos los asistentes. Y Dani, segundo, sí, Pau, creo adelante. que en el chat aparece una intervención de Andrés Briceño que está diciendo respecto a compartir las bases de datos o los programas no requieren registro de autor o algo. Sí, eso, por ejemplo, este es uno de esos casos de uso, donde se supone que la gente puede tener la idea que lo que yo hago dentro de mi sistema es mío y esa información que yo allí gestiono, pues es de mi autoría. Pues eso depende, eso depende. Al final lo que vemos es que para compartir esa información, de nuevo, se tiene que establecer un acuerdo de intercambio de datos, y en ese acuerdo de intercambio de datos se tiene que establecer que el origen de esa información pues es compartible. Entonces, eventualmente ahí lo que pregunta Andrés es, eventualmente puede haber una información que definitivamente no es compartible. Eso, digamos que desde lo legal es bastante revisable, porque como así que usted no puede compartir información que procesa como entidad distrital o no sé. Digamos que para un privado eso puede llegar a ser una condición, como no, vea, esta es información de mi autoría que no autorizo compartir, pues no la comparto, pero para este tipo de organizaciones la mayoría de información podría ser compartible dependiendo del uso que se le quiera dar. Ahora, no compartible con todos, debe ser compartible entre entidades, por ejemplo. Ahí complementando lo que dice David, pues parte siempre de la ley de transparencia y acceso a la información, ¿no? Creo que ahí la ruta siempre en el análisis de datos está dada por hacer la revisión también del tema de lo que es reservado, de lo que es clasificado. Y finalmente, qué es lo que hace la parte jurídica, y finalmente la mayor parte de la información es pública, ¿no? Entonces, ahí es importante siempre tener ese apoyo legal que nos salvaguarde con todos estos elementos. Paola, y si me permiten, David, un poco para complementar y para que nos quede claros a todos el mensaje también, es importante tener en cuenta adicionalmente que la ley 1712 de la ley de transparencia habilita la compartición entre entidades públicas para el ejercicio de sus funciones, y la ley de protección de datos también así lo hace. Los artículos 10 y 13 de la ley 1581, la ley de protección de datos, autorizan a las entidades públicas a compartirse información entre sí para el ejercicio de sus funciones. Como lo mencionaba David, tenemos que analizar el caso de negocio y entender si estamos en un marco de funciones públicas donde estemos autorizados para compartir esa información. Y en algunos casos incluso la SIC ha ido más allá a decir que la SIC y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mencionaron que no se requiere la autorización cuando es un tratamiento, un intercambio de información entre entidades para el ejercicio de sus funciones. Ya cuando media un privado o no es una función pública, ahí sí se requiere autorización. Y en todo caso, como lo mencionaba David, se recomienda tener el acuerdo de intercambio de información para blindar a las entidades en el ejercicio del intercambio de la misma. De acuerdo, muchas gracias. Hay otra pregunta del ingeniero Andrés. Dice, respecto a los acuerdos de confidencialidad sobre las bases de datos, ¿existen plantillas o instrumentos guía? A ver, yo qué he visto sobre eso. Cuando se establece ese acuerdo de intercambio, como se establece de forma expedita,
cuál es el propósito del uso de esa información. Se debe obligar a las partes a que el uso de esos datos pues cumplan con condiciones, por ejemplo, de compartir datos de manera que garantice esa confidencialidad. Entonces, confidencialidad, digamos que se entiende como una condición mínima necesaria, y que incluso cuando ustedes leen los acuerdos de intercambio aparece esa palabra, es decir, usted debe garantizar la confidencialidad del uso de los datos, y aparece como una condición general. En caso de no darle cumplimiento, pues ya viene un tema allí legal complejo, pues que se entraría a revisar. Pero esa condición de confidencialidad aparece casi como un transversal al momento de establecer ese acuerdo de intercambio. Listo. Bueno, muchas gracias, David, por tus comentarios. Dos mensajes finales. Voy a compartirles pantalla. Acá les estoy compartiendo la programación de los próximos compartir que tenemos. Nos quedan 4 en este año. El próximo será el martes 26 de septiembre. Vamos a hablar acerca de la creación de documentos digitales accesibles, mejorando la experiencia para todos y asegurando la integridad de los documentos digitales a través de firmas y certificados digitales. Entonces, los invitamos a acompañarlos. Les estaremos extendiendo la invitación unos días antes, y para el mensaje final le doy la palabra a Jefferson para una solicitud. Adelante, Jefferson. Sí, muy buenos días a todos. Antes ya de finalizar el taller del día de hoy, agradecerles su participación y, como lo habitual, recomendarles a las entidades que nos han enviado la información de los autodiagnósticos del MSPI, protección de datos personales, si por favor nos la pueden compartir en la solicitud que se realizó desde la alta consejería. Eso pues con el objetivo de poder priorizar esas asesorías, esas orientaciones, talleres y demás acciones hacia mejorar toda la implementación en seguridad digital y protección de datos personales en el distrito, con las entidades distritales. Eso sería, digamos, la cuñita finalizando el taller y la recomendación para tener esto muy en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz resto de día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.